Vamos a recoger las ofrendas de las grandes bendiciones que Dios nos da. Démosle al Señor lo que le corresponde a Él. De lo de Él damos. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Cómo están todos por acá? Bendecidos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén, santo. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Cantemos un canto más en re mayor, por favor. Hoy es tiempo de buscar su rostro. Hoy es tiempo de acercarnos a Él. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor y Él restaurará nuestro ser. Hoy es tiempo de buscar su rostro. Hoy es tiempo de acercarnos a Él. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor y Él restaurará nuestro ser. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor y Él restaurará nuestro ser. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor. Quiero ser un instrumento que tú uses en tu gloria y honor. Que tu presencia me inunde, que tu gloria me alumbre el corazón y que nada se interponga y estorbe esta bella comunión. Que tu presencia me inunde, que tu gloria me alumbre el corazón y que nada se interponga y estorbe esta bella comunión. Amén, gloria a Dios. Hermana Mercedes, por favor, dele gracias al Señor. Sí, Señor Jesús. Gracias, Cristo. Sí, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga a los diáconos. Los niños tienen clases. Pasen, por favor, los niños, despacio, en orden, tranquilos. Y nosotros vamos a abrir nuestras Biblias. Quiero que abra su Biblia en Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas. Amén, santo, le mandan saludos. Gracias, varón. Segundo de Crónicas, capítulo 26. Segundo de Crónicas, capítulo 26. Y hoy vamos a terminar con la lepra. Y vamos a terminar con un mensaje práctico
Gloria a Dios. Dicen amén los santos. Vamos a esperar que estén quietecitos. Gloria a Dios. Dele la mano al que está a su lado y dígale bienvenido. Dígale bienvenido. I missed you guys. Los extrañé mucho. Los extrañé ahora que anduve por allá predicando. Quiero decirles que los quiero mucho. Los amo mucho y yo sé que ustedes oran por mí. Y siempre me toca llevar la palabra a muchos lugares. El Señor ha puesto esa carga. Y los hermanos están siempre deseosos. Yo creo que nos vieron por Facebook, ¿verdad? Tuvimos bastante actividad, parejas también. La hermana Carrillo le tocó trabajar allá para que tuvieran una cena las parejas y estuvo muy bonito todo. El hermano Luchito le tocó hacer bautismos, me ayudó, aleluya, me quejé que todo quieren que lo haga yo. Y entonces me ayudaron a bautizar. Les dije, ¿saben qué, hermano? Les digo, yo sé que todos quieren que yo los bautice. A donde quiera que voy quieren que presente niños, que bautice, que haga cumpleaños, casamientos. Y les digo, no hombre, échenme mano por favor. Y gloria a Dios que me ayudaron, hermano. ¿Cuántos vieron los bautismos que hizo el hermano Luchito? En Facebook, ¿verdad? Muy bien, pues ahora ya no me miran en Facebook. I'm here. Aquí estoy para servirles a todos ustedes y a nuestro Señor. Amén. Quiero finalizar los mensajes sobre la lepra hablando de un rey. Amén. Me dijo Montes, dice, hermano pastor, ¿y no va a hablar de ese rey que se volvió leproso? Le digo, vamos a reservarlo para hablar de él de último. Y por Montes es que voy a predicar este mensaje. Porque él me dijo, ese mensaje, hermano, habla de la lepra que le dio al rey Usías. Y vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche yo me pongo en tus manos, te ruego que por favor me ayudes. Yo necesito de tu inspiración para poder bendecir a tu pueblo. Señor, que no sea el hablar mío, sino el hablar de tu Espíritu Santo. Que yo tenga cuidado, Señor, de que este hablar salga desde mi espíritu y que no se contamine. Señor, he comprendido que la reunión de los santos es para que tú nos hables, para que tú, Señor, expongas la palabra. Por eso yo me quiero poner en tus manos y sé que me vas a ayudar para bendecir a mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús me pongo en tus manos, Señor. Amén. Amén. Entonces vamos a leer un pedacito, vamos a leer los versículos del 1 al 5 y luego después de leer del 1 al 5 vamos a irnos hasta el versículo 16. 16 dice del 1 al 5, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Ahora vuelve a repetir, estamos en el versículo 3, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, verso 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre, versículo 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías,
entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Vámonos hasta el 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Vamos a dejar allí y después vamos a leer, pero quiero que volvamos para ir disertando desde el versículo número 1. Yo quiero que nos recordemos que la forma en que Dios nos ha bendecido para estudiar la Biblia es usando todos los símbolos, usando todos los nombres con su significado para poder tener una lección práctica que nos ayude a entender qué es lo que Dios nos quiere decir en cada pasaje a nosotros, los que somos cristianos de este tiempo, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Amén. Y Dios nos trae para hablarnos. Yo creo con todo mi corazón, y antes de empezar a predicar quiero leer otros versículos, pero del Nuevo Testamento. Quiero leer en 1 Corintios, capítulo 12, y vamos a leer 3 versículos, los primeros 3, para que entendamos que nuestra reunión es muy importante. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Antes de ahí vamos a ir, yo te digo cuando cambies. Ahorita lo que quiero es que veamos la carga que tenía Pablo en su corazón, de que los cristianos no ignoremos los dones espirituales. Fíjese, dice: no ignoréis, porque muchos se van al extremo. O sea que nosotros nos encontramos, y yo siempre le pido a Dios, porque yo quiero estar siempre en el centro. No me gusta estar en un extremo, ni tampoco me gusta estar en el otro, sino que me gusta estar en el centro. Respecto a los dones espirituales, muchos hermanos son totalmente fríos y tienen miedo meterse a los dones espirituales porque creen que la gente se va a desenfrenar en emociones. Y por el otro lado tenemos los que se desenfrenan totalmente y que resultan haciendo de todo, tirando bancas y temblando, y más de la cuenta. Yo creo en temblar, no vayan a creer que no creo en eso. Si alguien quiere conocer al hermano Carrillo, tendría que revisar su historia. Yo soy una persona que yo creo en el poder del Espíritu Santo, yo creo en los dones del Espíritu Santo, yo creo todo, pero creo en que lo debemos hacer sabiamente. El hecho de que hayan fríos que no quieren ejercitar los dones del Espíritu, y el hecho de que hayan demasiado emocionales al grado que se desenfrenan, no quita la verdad de la Biblia. La Biblia tiene una verdad, y Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Después yo voy a estar predicando una serie de mensajes de los dones espirituales, pero hoy solo quiero tocar un puntito para poder desarrollar el mensaje y que entendamos lo que es nuestra reunión, porque muchas veces nosotros en las reuniones, nosotros tenemos la culpa de que se nos hagan aburridas si nosotros no somos los que entendemos lo que Dios quiere darnos. Porque para mí, y quiero que lo sepan, para mí la reunión es importantísima. Para mí, lo digo por una razón, porque a veces veo que cantan todos, pero muchos hermanos están mascando chicle, viendo el teléfono, haciendo cosas que no convienen en la reunión, porque la reunión es una cosa que hay que ser reverentes con Dios. Y les voy a demostrar lo que es nuestra reunión para que entendamos lo que venimos a hacer. Versículo 2, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, o sea, los regalos espirituales, las cosas espirituales. Versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles, o sea que
ustedes saben que todos nosotros, antes de ser cristianos, la Biblia nos describe como gentiles, mundanos. Amén. ¿Sabéis que cuando erais mundanos, se os extraviaba, llevándoos a los ídolos? Esta epístola fue escrita en el tiempo del apóstol San Pablo. Y en el tiempo del apóstol San Pablo, a los gentiles, a las naciones, se las llevaban o las extraviaban llevándolas con los dioses ajenos. O sea que todo el tiempo ha habido dioses ajenos aparte de Dios. O sea que la gente todo el tiempo ha sido idólatra. La gente siempre, si no tiene un dios Baal, tiene un dios Moloch. Usted puede leer la historia, tantos dioses que en la mitología y en la historia la gente ha sido extraviada y llevada hacia ellos a infinidades, miles de dioses. Y dice que se les llevaba, se les extraviaba como se os llevaba, dice, a los ídolos mudos. O sea que, de acuerdo al apóstol Pablo, la gente de ese tiempo y hoy mismo, la gente va con los ídolos mudos. Ahora, ¿qué son ídolos mudos? Ídolos mudos son los que usted les habla, pero que no le pueden contestar. O sea que usted se puede dar cuenta. Vamos al catolicismo, porque la mayoría de ustedes ha participado del catolicismo. De ahí salimos. El catolicismo es en el que uno llega y le habla a una estatua, ¿sí o no? Le habla a un santo de palo, a un santo de yeso, y se ponen, la gente platica con ellos. Y de acuerdo al apóstol Pablo, en otras partes de la Biblia dice que detrás de cada ídolo hay demonios. Entonces quiere decir que cuando uno se pone a hablar con un ídolo, en vez de estarle hablando a él, le está hablando a los demonios. Pero el ídolo al que la gente es llevada, extraviada, pues, es ídolos mudos. Versículo 3. Ahora miren la reunión de nosotros, pues. Esto es lindo, esto es maravilloso, porque nosotros no tenemos cualquier clase de reunión, ni tampoco cualquier clase de Dios. Miren, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu, o sea que nosotros venimos aquí a la reunión y nosotros hablamos por el Espíritu. Noten, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios maldice a Jesús o habla mal de Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús o reconocer a Jesús dueño, sino por el Espíritu Santo. Ahora, quiero que ustedes vean, porque si no somos cuidadosos, nosotros podemos decir lo que no dice la Biblia. El contexto de este versículo, que es hablar por el Espíritu de Dios, es versus ídolos mudos. Amén. Es versus dioses extraños. Entonces miren lo que nos está diciendo que son los dones. Los dones dice que son, porque nos estamos basando en el contexto, para que nosotros entendamos que cuando nosotros venimos a esta reunión estamos hablando con alguien que es Dios. Amén. No estamos hablando con ningún ídolo mudo. O sea que si nos ponen música para que nosotros hablemos, estamos hablando por el Espíritu Santo con Jesús. Amén. Entonces Dios nos está diciendo que esta reunión no es de ídolos mudos. Cada palabra que sale de tus labios, sea en oración, sea cantada, más te vale que lo hagas bien hecho, porque si no, estás hablando mal de Jesús. Si no lo estás haciendo, porque no necesariamente tienes que articular palabra para hablar mal de Jesús, pero estás en una manera indispuesta, en una manera indecorosa, en una manera maleducada,
Porque aquí no te estás acercando a ídolos mudos. Aquí te estás acercando a un Dios que te habla. O sea que tú le puedes hablar, por eso te dan tiempo para hablar con Él. Pero no te puedes, porque estamos haciendo muy desordenadamente a veces nuestras reuniones. Y yo siento que Dios nos quiere tratar en una manera para que pongamos más atención, no sea que nos deslicemos. O sea que no sea que lleguemos a ser tan irreverentes a veces, que en vez de estar quietos adorando, dice, sentados y estados quietos. En vez de estar quietos adorando al Señor con una actitud de decirle lo que sientes en tu corazón, tomas muy livianamente la reunión. Fíjate que yo quiero hablarte del rey que le dio lepra, pero yo quiero que entendamos primero esto, porque nuestra reunión es importantísima, porque Dios nos va a hablar. Dice, por tanto, sabemos saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Anatema es maldecir, hablar mal de Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, que Él es reconocer su señorío, si no es por el Espíritu Santo. Entonces estos 3 versículos implican que nuestra reunión es para tener contacto con un Dios que nos escucha. Amén. Nunca se te olvide que tiene que ver con los dones, porque esa es la base para hablar de los dones. Ya después de esos versículos empieza a hablar de los 9 dones, luego después habla del cuerpo de Cristo, y luego después habla de los dones específicos. Pero yo quiero, por favor, que no pasemos desapercibido. Entonces abre tu espíritu, porque Dios te quiere hablar. Viniste a la reunión donde Dios habla, no estás visitando ídolos mudos. Cuando erais gentiles, se os extraviaba y te llevaban, hermano, ¿a dónde? A los ídolos mudos, a hablar con la Virgencita, hablar con San Martín, hablar con San Judas Tadeo, pero ellos nunca te podían contestar. Pero aquí hablaste con Dios. Tú que hablaste con Dios por medio del cántico, tú que hablaste con Dios por medio de la oración, yo oré para empezar el mensaje, ahora Él nos va a contestar. ¿Cuántos lo creen? Muy bien. Entonces, tenemos a este rey y lo vamos a tomar de ejemplo como un cristiano que perdió su alma, un cristiano que no fue vencedor. Y vamos a ver qué características tenía, a ver si se parece a ti. Entonces vamos a ver si se parece. Dice, entonces todo el pueblo, vamos al versículo 1 otra vez, segundo de Crónicas 20. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías. ¿Qué quiere decir Judá? Todo el pueblo que le gusta alabar a Dios. O sea que vamos a suponer que tú eres un alabador. Si a ti no te gusta alabar a Dios, entonces tú no eres este. Porque este hombre le gusta alabar a Dios. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías. Y Uzías quiere decir, Jehová es mi fuerza. Este pueblo que tomó a este rey, que Jehová era su fuerza, era gente que le gustaba alabar a Dios, y dijeron, vamos a tomar a este rey, y él tenía 16 años. Cuando nosotros usamos los números de la Biblia, nosotros los podemos conjugar, podemos multiplicar, podemos sumar, podemos restar, y podemos sacar los múltiplos de la enseñanza. El número 16 en la palabra de Dios es la unión de 10 más 6. Y en la Biblia el número 10 es prueba de tribulación, y el número 6 es el número de hombre natural. O sea que este rey lo estaban poniendo los de la alabanza para que reinara sobre ellos. Y era un rey que iba a ser atribulado, pero era un rey
como cualquier hombre, un hombre natural. Y lo pusieron por rey, dice, ¿verdad? Y lo pusieron por rey en lugar de Amasías. Y Amasías era el papá. Solo mire cómo se llamaba el papá: Jehová fortalece. El rey se llamaba Jehová es mi fuerza y su papá se llamaba Jehová fortalece. Eran parecidos. Jehová es mi fuerza. ¿Cuántos de nosotros hemos empezado nuestra vida cristiana reconociendo que Jehová es nuestra fuerza? Y somos hijos espirituales de Jehová fortalece, porque el que nos habló también es alguien que sirve a Dios. Jehová es mi fortaleza fue ganado por Jehová es mi fuerza, ganado por Jehová es mi fortaleza, porque era su padre, de esos lomos salió. Y en la Biblia se nos muestran todos esos nombres para saber de qué lomos viene la persona. Entonces este venía de unos buenos lomos. Quiere decir que el comienzo de la vida cristiana siempre es bueno. Y de verdad yo me gozo cuando miro hermanos que sirven a Dios con tanta alegría, con tanto gozo. A mí me ha tocado verlos, empiezan, hermano, como aquellos, ¿con qué los comparo, hermano? Con aquellos toros con tanta fuerza, ¿no? O como aquellos corceles con una fuerza tan grande que la Biblia refleja que los corceles, los caballos no le tienen miedo a la guerra. Ellos, el jinete les dice que avancen y los cañonazos pueden caer enfrente de él y el caballo nunca se intimida. Es el único animal que cuando le dicen que camine hacia adelante, hermano, le pueden estar cayendo las bombas enfrente y mientras usted no lo frene, él es un animal que Dios lo hizo así porque es para la guerra. Y no se enoje si lo comparo con un caballo porque es mejor que un buey, ¿no? Pero el asunto es este, hermano. La Biblia, y por eso ahora que estábamos por allá por Campeche, me dice una hermana, dice, ay hermano, dice, pusieron a los hermanos a hacer poemas para las mujeres y este me dice a mí que soy su yegua. Y le digo, hermana, es que se inspiró en Cantar de los Cantares, le digo. Porque dice como a yegua de Faraón te comparaba. A la mujer no le gusta que la comparen con la yegua de Faraón, pero dice que la iglesia, hermano, conforme va creciendo, llega un momento que es comparada como una yegua que puede jalar la carreta, lo cual significa que es un símbolo, es una ilustración para saber que alguien está caminando bien. Pues hermano, la palabra de Dios nos registra en este hombre que perdió su alma, que empezó bien. Empezó con toda la fuerza. Y mire, en el versículo número 2 dice que edificó. Mire, Uzías, Jehová fortalece, edificó a Elot. Y Elot quiere decir bosque de árboles altos. O sea que, como dijo aquel, aquí vamos bien. Porque en la Biblia los árboles son hombres. Amén, santo. No, si aquí nos entendemos, aquí ahora a mí se me hace bien fácil predicar a ustedes, porque a ustedes les gusta estudiar la Biblia. ¿Eh? Amén. Entonces, hermano, este hombre, solo miren lo que edificó. Significa que él hizo a otros hombres grandes. Estaba viendo a Hugo Chávez antes de que se muriera, y él dice que un general del ejército de Venezuela fue el que lo animó siempre para que él llegara a ser el primer mandatario. Dice que ese general por años le decía, tú vas a ser el gobernante de esta nación. Y dice que lo llenaba de libros, y le decía, lee este libro y quiero que lo termines. Y luego dice, le volví a conseguir otro libro y lo llenó de libros, lo instruyó y le dijo, yo quiero que tú llegues a ser el presidente de esta nación. Pues yo no sé cómo hicieron, pero llegó.
La cosa es de que hay hombres que hacen grandes a otros hombres. Y aquí se nos muestra que Uzías era esa clase de hombres que puede hacer a otros también grandes. Y entonces yo quiero que ustedes vean que él no solamente su nombre muestra que Dios era su fuerza, él, Judá, que es la alabanza, lo puso, era un hombre que estaba listo para pasar por tribulación, y dice que después de que construyó Elot, se la restituyó a la alabanza, dice, restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. Esta familia definitivamente era una familia de Dios, porque en la Biblia cuando se lee que alguien durmió, es alguien que agradó a Dios en lo que corresponde a ser una persona que caminaba en sus caminos. Cuando se lee de Judas, no dice que durmió, dice se fue a su propio lugar. Amén. Entonces notemos que cada vez que en la Biblia se nos dice de algún hombre que durmió y que fue a descansar con sus padres, eran personas que habían vivido para Dios. Entonces, verso 3, otra vez nos repite, de 16 años era Uzías. Cuando la Biblia repite algo, nosotros debemos ponerle atención, porque eso significa que Dios nos quiere revelar algo. Y ya no digamos si lo dice 3 veces, pero otra vez nos vuelve a decir que aunque él es un hombre atribulado y natural, Dios, hermano, estaba con él. Era del pueblo de Israel, era de Jerusalén, 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años. 52 años. Y si usted usa los números, puede usar el 50 con el 2. El número 50 en la Biblia, que es Pentecostés. El número 50 es el inicio de una vida que contiene a Dios. Quiere decir que ese hombre, Dios lo visitaba con su espíritu. Era un hombre que Dios había puesto sus ojos en él. No por nada lo iba a tener 52 años. Fíjese, Salomón reinó 40, David reinó 40, Saúl reinó 40. Este hombre se lleva por 12 años a los reyes que Dios les llama sus ungidos. Y este también era su ungido, porque a nadie ponían en Israel ni en Judá si no eran ungidos de Dios. Y entonces cuando comenzó a reinar, dice, y 52 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su mamá era Jecolías. Jecolías. ¿Y sabe qué quiere decir Jecolías? Quiere decir perfección. Solo imagínense de qué clase de hombre estamos hablando. Para que haya sido 52 años rey del pueblo de Dios, la parte del sur, Judá, hermanos, gloria a Dios, porque este rey, Dios lo había escogido. Versículo número 4. E hizo lo recto. Wow. O sea que vamos bien, dijo aquel, ¿no? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, conforme a todas las cosas que había hecho su papá. Jehová fortalece. Versículo 5. Y persistió, fíjese hermano, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. A ver, ¿qué quiere decir Zacarías? Zacarías quiere decir recordado de Dios. Recordado de Dios. ¿Se acuerdan por qué Zacarías quiere decir recordado de Dios? Porque su esposa era estéril, ¿verdad? Y Dios le dio
a su hijo. ¿Cómo se llamaba su hijo? Juan el Bautista. O sea que el nombre Zacarías, aunque esté aquí, o sea, del Zacarías de allá o del Zacarías de allá, de donde sea el Zacarías, no puede ser Meterías, es Zacarías. A ver, qué revelación. Es Zacarías. Zacarías, que quiere decir recordado por Dios, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él lo prosperó. Hay muchos hermanos que creen que si no buscan a Dios, que todo va a seguir igual. Pero yo quiero decirles en esta noche que si nosotros no persistimos en buscar a Dios, las cosas cambian. Muchos a veces creen que pueden vivir descuidados y que pueden vivir como sea y que Dios de todas maneras los va a respaldar. Dios lo deja a uno para ver hasta dónde llega uno y le da hilito y le da... Yo miro cómo hacen los pescadores. Los pescadores, una vez ya sienten que por ahí anda jalando, a veces lo dejan ir más para que agarre bien y luego, yo he visto como el hermano cómo pesca el hermano Montalvo. Sí. Y luego ya jalan. No es como aquel que tiene suerte, como Eric, que tiraba el anzuelo y lo tiraba y ya le caía y de aquí lo traía. O sea que era pura bendición de Dios que agarrara, no tenía nada de destreza para pescar. Pero noten pues que dice que buscó a Jehová, Él le prosperó. Nosotros creemos, hermano, que no vale la pena buscar a Dios, hermano. Dice Hebreos que el que a Dios se acerca, que crea que le hay y que es galardonador. Dios, hermano, a nosotros nos quiere bendecir. Yo sé que las bendiciones espirituales son mejores que las materiales, pero eso no quiere decir que Dios no te va a bendecir materialmente. ¿Sí? Dios te va a bendecir materialmente y no te vas a confundir como esta semana que alguien se confundió y por poner 70 puso 700. Y va a llegar el momento que no te vas a confundir. Eso le vas a dar a Dios. Porque Dios te va a prosperar. Porque aquí dice que el que busca al Señor, el Señor lo prospera. Y no solamente te va a prosperar, como te dije, espiritualmente, sino que te va a prosperar también materialmente. Y te vas a quedar asustado. Y también te va a prosperar en salud. Porque regularmente, hermano, muchos creen que si no buscan a Dios, que todas esas áreas van a estar cubiertas. No. Si tú quieres que tus áreas estén cubiertas, tú tienes que buscar a Dios. Y no te estoy hablando de dinero. Porque a veces hasta están esperando a ver qué enseña el hermano Carrillo para atacarlo. Porque ahora ya me volví público. Y ahora ya me atacan, hermano. Así que gloria a Dios. Pero eso no me da miedo a mí porque yo sé en qué estamos parados. Estamos parados sobre la palabra de Dios. Así que lo que no quieran recibir que decimos de la palabra, como dijo aquel, nos viene sobrando. Porque nosotros estamos en la palabra de Dios, parados en la palabra. Y Dios, hermano, dice allí que Él nos va a prosperar. Sigamos leyendo, versículo 6. Versículo 6 dice: y salió y peleó contra los filisteos. Ya sabe qué es filisteo, ¿verdad? Filis y teos. ¿Qué es teo? ¿Qué es teo? Teo es Dios. Teo es Dios. Teología, ciencia de Dios. Filio, ¿qué es filos? Amigo. O alguien que ama, de filos, amor. Amor a Dios. Los filisteos peleó contra los que aman a Dios y rompió el muro de Gat. ¿Qué será Gat? Gat es lagar, no lagarto, lagar. El lagar es donde se machacaban las uvas.
O sea que rompió el muro de Gat, Lagar, y el muro de Jabnia. ¿Qué es Jabnia? Jabnia es edificación de Dios. Fíjese, rompió el muro de Gat y el muro de la edificación de Dios y el muro de Asdod, que vamos a ver qué es Asdod, y edificó ciudades en Asdod. Asdod es fortaleza, y en la tierra de los que aman a Dios. Versículo 7. Dios le dio ayuda contra los que amaban a Dios. O sea que de seguro Dios estaba enojado, porque muchas veces, aunque uno ame a Dios y no está haciendo lo correcto, Dios va a permitir que lo venzan. Y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas, no vamos a detenernos más, vamos al 8, por lo menos ya sabemos lo general de este rey. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera del mundo, porque se había hecho altamente poderoso. Fíjese pues, versículo 9. Edificó también Uzías torres en la ciudad de paz, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. El hombre estaba haciendo trabajo genuino y bueno. Versículo 10. Asimismo edificó torres en el desierto, abrió cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Céfela como en Las Vegas, y viñas y labranzas, y en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Aleluya, hermano. Todo lo que tiene, hermano. Sigamos leyendo, verso 11. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y de Maasías gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Verso 12. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2600. Verso 13. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros, poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y ustedes saben que cuando esta gente hacía el bien, Jehová era el que peleaba por ellos. A veces ustedes leen que habían miles de miles. ¿Se recuerdan cuando Dios usó a Gedeón? Le dijo Gedeón, ¿cuántos soldados tienes? Y él le dijo, Señor, hay 22,000. Le dijo, son muchos. ¿Sabes qué? Le dijo, diles que el que se quiera regresar a su casa, que se regrese, y si tiene miedo, que se regrese. Se regresaron 19,000. Y le dice el Señor, ¿cuántos tienes ahora, Gedeón? 3,000. Dijo, muchos. Diles que vayan a beber agua. Ponlos a todos a beber agua. Y los que vayan al agua y se la beban como beben los animales, que se regresen a su casa. Pero los que traen el agua a la boca, viendo para todos lados, dijo, esos quiero que vayan. ¿Y cuántos fueron los que trajeron el agua a la boca? 300. Y cuando le dijo, ¿cuántos tienes ahora? 300. Con eso me basta, dijo. Y el Señor hacía estragos contra sus enemigos y le demostraba al pueblo que no eran ellos, pero ellos creían que eran ellos. Ese es lo peor que nos puede pasar a nosotros, que Dios pelee por nosotros y que nosotros creamos que somos nosotros. Hermano, nada has logrado por ti, todo se ha logrado por Dios. Si tienes trabajo, no es porque haces buen trabajo, si a veces lo haces tan mal que ya te deberían de haber corrido. Pero Dios, que es misericordioso, Él te ayuda, Él te guarda, Él te mantiene. ¿Amén o no amén? Sí. Entonces vamos a seguir leyendo, versículo 14. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras, y va a ver que hasta ingenieros tenía. Versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros
para que estuviesen en las torres. No, si no era cualquier cosa, hermano, los ponían a trabajar, y aunque no habían armas como las que hay ahora, pero ellos tenían armas sofisticadas, porque ponían a trabajar los ingenieros para que las inventaran, y desde las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Antes de que lleguemos al versículo 16, porque de ahí en adelante la cosa cambia, yo quiero que por favor en esta noche nosotros pensemos: Dios nos ha bendecido a muchos de nosotros y todos debemos cuidarnos, porque a veces nosotros empezamos a enorgullecernos y nos empezamos a creer de que nosotros podemos y que somos muy poderosos, y que no es como aquel que dice: no, a mí el diablo me hace los mandados, y a mí esto y el otro, y empezamos nosotros a sentir mucho orgullo y mucha vanidad en nuestra vida. Dios nos muestra un rey que era ungido de él. Dios nos muestra un hombre que Dios estaba con él, que Dios lo ayudaba, que Dios lo prosperaba, que le dio todo lo que necesitaba a su alrededor. Pero del 16 en adelante, miren lo que pasa. Versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Por qué, hermanos, creen ustedes que todo el Nuevo Testamento, en las epístolas, se nos exhorta a nosotros a no tener un concepto más alto del que nosotros debemos de tener? Estas lecciones son para que nosotros aprendamos a ser humildes, para que nosotros nos mantengamos en un balance. A veces nosotros, hermano, no pensamos en el prójimo, no pensamos en la familia, no pensamos en las necesidades que otros tienen. Nosotros pensamos que solo somos nosotros, y que es a nosotros los que Dios quiere satisfacernos, nos da a veces abundancia, que en vez de que nosotros la consumamos, Dios la está dando para compartirla. Pero sin embargo nosotros nos enorgullecemos. Pero mire de dónde vino la ruina de él. Se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová, su Dios. Su Dios. Y este no era un ídolo mudo. Este no era cualquier Dios, era Jehová, el único Dios, hermano, que lo había puesto a él. Y mire cómo fue que él se rebeló. Entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Cuántos de ustedes saben para qué era el altar del incienso? Marvin, ¿para qué era el altar del incienso? A ver si has puesto atención cuando el hermano Carrillo enseña. ¿No te recuerdas? Qué bueno. Robert, ¿para qué era el altar del incienso? ¿Para qué era? Para hacer oraciones. Sí, Gilmar, si vas bien, lo que pasa es que eres miedoso a veces para decir las cosas. Para hacer oraciones. ¿De qué? ¿Oraciones de qué? No me griten, no oigo. ¿Oraciones de qué, Carlos? No, ese es el de bronce. ¿Qué era el altar del incienso? Yo hace poco les estuve hablando del santuario. Les hablé que en el lugar, en el atrio está el altar de bronce donde se hacen los sacrificios. Luego está la fuente de bronce donde los sacerdotes se bañaban para entrar al lugar santo. Y en el lugar santo, en el lado izquierdo estaba el candelero, en el derecho estaban los panes, y enfrente el altar del incienso. Y les prediqué que Cristo está haciendo esas tres cosas, y que esas tres cosas son las que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuáles son? Llenarnos del Espíritu todos los días,
estudiando la santa palabra e intercediendo por los santos. Ahora fíjese pues, porque según él, al entrar al altar del incienso, según él, iba a interceder, porque es el altar de la intercesión. Leamos otro poquito. Versículo 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Ahora noten pues, porque él está entrando revelado, enorgullecido. Amén. Dice que se enorgulleció, ¿sí o no? Después que era poderoso se enorgulleció. Y entonces, ¿qué empezó a pensar? Que él podía interceder. Y empezó a ignorar a los que Dios había puesto para que intercedieran. Vamos a sacar la lección, versículo 18. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti. Ahora apliquémoslo a nuestra vida pues. Ninguno de nosotros, fíjense pues, si es orgulloso, va a poder interceder por los hermanos. Y el asunto es este, que de acuerdo a la palabra de Dios, porque muchos no lo han visto, el Señor Jesucristo está en el santuario celestial y Él está intercediendo. Y va a llegar un momento que el Señor Jesucristo termina de interceder y se va hasta donde está el arca en el lugar santísimo. Pero noten, porque ustedes tienen que leer en Ezequiel, porque dice que cuando el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, era una vez al año, ¿sí o no? Él ministraba 364 días aquí, ministrando, lo cual significa que él va a estar ministrando allí mientras dure el año agradable del Señor. Porque el año agradable es toda la gracia que Él ha dado desde que se fue al cielo hasta que regrese, para que la gente, Dios tenga misericordia de ella. Pero una vez el Señor Jesucristo termina de interceder en el lugar santo, se termina el año agradable una vez al año y Él tiene que entrar allá al lugar santísimo donde está el arca del juicio. Y luego lo que significaba era que todo esto de aquí se lo llevaba hasta allá para que el Señor lo juzgara. Entonces, cuando el Señor llegue a ese momento de entrar al lugar santísimo, ahí leen en Ezequiel, dice que salía el sacerdote y tenía que irse hasta afuera y se cambiaba de ropa. Y eso es lo que va a hacer Jesús. Él, cuando ya se acabe la gracia, que es interceder aquí, estamos hablando de la intercesión. ¿Y quién la puede hacer? Jesucristo es el sumo sacerdote y la intercesión la tiene que hacer Él, pero llega un momento que se acaba la intercesión y cuando esa suceda, que Él terminó de hacer la intercesión y se va al lugar santísimo y sale a cambiarse, se va a poner su ropa de rey porque tiene que venirse para la tierra. Pero noten pues que por eso es peligroso si nosotros estamos aquí durante la gran tribulación, porque si Él ya no hay quien interceda. Fíjense pues cómo, yo quiero que piensen un momentito, porque si el Señor Jesucristo se va al lugar santísimo y se sale del templo y se va a cambiar de rey para venirse, se queda el lugar santo sin intercesión. Por eso es que a todos los cristianos, que cuando Cristo regrese no son irreprensibles, los agarra la gran tribulación y tienen que pagar con su propia vida, porque ya no hay intercesor. ¿Lo alcanzan a ver? No hay intercesor, entonces tenemos que pagar con nuestra propia vida y tenemos que leer los pasajes donde dice que uno no puede morir
ni siquiera por un amigo. Lo más dice que puede morir por uno mismo. Entonces, al ya no haber intercesión en el cielo, los cristianos tienen que pagar con su vida cualquier cosita que de ahí en adelante tenga que ver con el pecado, porque Él regresa sin relación con el pecado. Entonces, roguémosle a Dios no ser los orgullosos, sino los que intercedemos por los hermanos, para que cuando nos toque irnos para el lugar santísimo, entonces los hermanos sean irreprensibles. Se dan cuenta que el castigo le viene a este, porque era un sacerdote no autorizado. ¿Qué significa eso? Que si no estamos autorizados por Dios para orar por los hermanos, Dios no nos va a escuchar. Y de la única manera que estamos autorizados, si somos los hijos de Aarón, los sacerdotes, que son consagrados para quemarlo. ¿Sí? Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Dios nos está hablando del orgullo y que no podemos interceder por nuestros hermanos. Hermano, tú no vas a poder orar por ningún hermano si tú eres una persona llena de orgullo. Estamos hablando de Cristo, que es aprended de mí que soy manso y humilde. Él es buen intercesor porque Él es humilde. Ahora, el asunto es de que que es un cristiano que empezó bien, porque hace 20 minutos todo estaba bien, aleluya, gloria a Dios, pero ahorita todo está mal. Versículo 19. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los hermanos, le brotó la lepra en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¿Qué le está recordando Dios a Uzías? Que él es lepra, que en él lo único que hay es lepra. No estudiamos la lepra detalladamente. Aprendimos que la lepra por nacimiento, luego la podemos desarrollar en el cuerpo, en la piel, en la barba, en la cabeza, en la vestidura. Ahora Dios nos muestra un asunto práctico. La lepra, el orgullo en nosotros es lepra. Hermanos, bajemos la guardia de nuestro yo. Acerquémonos a las reuniones con humildad, sabiendo que Dios nos quiere hablar. ¿Te está hablando Dios en esta noche a ti? A mí me está hablando. Entonces aquí no nos acercamos a ídolos mudos. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? ¿Se dan cuenta la diferencia de ir a la iglesia católica? ¿Por qué cree usted que muchos en la iglesia católica dicen, a nosotros no nos enseñan nada? Y ahora pues por lo menos ya la dicen en español, pero antes, hermano, latín, para que no entendieran. Ahora aunque dicen que van a entender, dicen no entendemos, porque mientras no los pongan a estudiar la palabra de Dios, nunca saldremos adelante. Terminemos el pasaje, verso 20. Yo creo que ya nos quedan poquitos versículos. ¿Cuántos nos quedan? ¿Cuántos versículos tiene el 26? Sí, ¿va? Tiene 23, ya vamos a terminar. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. ¿Se da cuenta que no se puede jugar con Dios? Tú no ores por un hermano si tú estás airado con otro. Por eso es que la Biblia dice que si vienes al altar y te acuerdas en el altar que estás enojado con tu hermano, vete a arreglar con tu hermano. Pero hay muchos hermanos que creen que esto es enchílame otros dos, o pásame 2 de sesos y 2 de cabeza, hermano. No, hermano, esto no es así. Mire, verso 21. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Quiere decir que no se arrepintió, hermanos. No se arrepintió. Si él llegó así hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¿Sabe por qué Dios puso a su hijo? Ahorita le digo, vamos el 22 y 23 y ya le digo por qué puso a Jotam.
Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y el último versículo: y durmió Usías con sus padres. Gracias a Dios, porque la Biblia enseña que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. ¿Y sabe qué quiere decir Jotam? ¿Qué cree que quiere decir? Jehová es justicia. Nosotros estamos en las manos de un Dios que es justicia. No juguemos. Vivamos nuestra vida cristiana en lo que respecta a nuestra relación con Dios seriamente. Hermano, puedes ser débil, puedes tener problemas en áreas de tu vida, pero eso no te quita que vivas responsablemente delante de Dios, respetándolo, amando a los hermanos, porque no solo no has rendido áreas de tu vida, sino que no amas a los hermanos, y eso te va a traer lepra. Y la razón por la cual Dios pone a su Hijo es porque Dios siempre da oportunidad para arrepentirnos. Y su Hijo se llama Jehová es justicia. Quiere decir que su Hijo va a tener un nuevo comienzo, mostrándonos claramente Dios que aunque nos pase todo lo que le pasó a ese rey, si tú te arrepientes, Dios puede darte un nuevo comienzo. Vivamos arrepentidos, pidiéndole al Señor, hermano, amar a nuestros hermanos. Padre Celestial, en esta noche hemos tomado el ejemplo del rey Usías para finalizar los mensajes sobre la lepra. Con este mensaje finalizamos usando un mensaje práctico a nuestra vida. Cómo nosotros podemos iniciarnos correctamente en nuestra vida, y en el camino, si no tenemos cuidado, si nos descuidamos, nosotros podemos perder nuestra alma. Señor, ayúdanos. Queremos ser vencedores. Queremos que cuando Cristo regrese, nosotros, si estamos vivos, seamos irreprensibles para ser tus primicias. De esa manera no pasamos la gran tribulación. Señor, que en esta noche cada uno pueda ver con claridad que el que no sea irreprensible para la venida del Señor tiene que pasar la gran tribulación, y el santuario está sin intercesor, lo cual significa que hay que pagar con nuestra vida. El anticristo va a matar a todos los que son creyentes en la gran tribulación. Por eso te pedimos que nos ayudes para velar y orar, y Señor, estar preparados para tu venida, porque tu venida cada día está más cerca, o si no, nosotros nos podemos morir, y si nos morimos sin ser vencedores, Señor, cuando resucitemos, tenemos que ir al lloro y al crujir de dientes. Por eso, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que por favor en esta noche nos hagas carne este mensaje sobre el orgullo, sobre la soberbia, sobre rebelarnos, Padre, y que podamos llegar al altar como sacerdotes autorizados, con las manos llenas de Cristo, consagrados para interceder por nuestros hermanos. Gracias por Jesucristo, porque Jesucristo nos enseñó a amar al prójimo, a amar a los hermanos. Señor, que confesemos que amamos a los hermanos. Digámoslo: amamos a los hermanos. Amamos al Señor. Amamos a nuestros hermanos. Dígale al que está a su lado: yo te amo. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos. A su nombre. A su nombre. Van los anuncios. Ya todos con carita alegre, pues, porque estaban muy serios. Ya los asusté, ¿verdad?